Shalom. Aunque se ha pretendido creer que el Jesús en el que creen algunos movimientos no judíos es el mismo Yeshua, la verdad es que los dos son bien diferentes. Por esta razón, y basándonos estrictamente en lo que se afirma de uno y de otro, haremos un paralelo con la ayuda del Eterno para que podamos entender que el tema de las diferencias no es solamente de una palabra o un nombre transliterado, sino la concepción misma de la voluntad de Dios. Entremos en el tema, revisándolo según la óptica de los judíos y los no judíos. Yeshua no fundó una religión nueva. Jesús fundó el cristianismo. Yeshua no creó la Kaal, la congregación, pues tal cosa ocurrió en el monte Sinaí. Jesús sí fundó una nueva iglesia. Yeshua es hombre y solo hombre. Jesús es hombre y Dios. Con Yeshua ninguna ordenanza del Eterno cambia. Con Jesús sí cambian. Por ejemplo, el sábado fue cambiado por el domingo. Yeshua nació en una fiesta judía. Jesús nació en la fiesta pagana de Navidad. Yeshua dio la correcta interpretación de la Torá escrita, sin cambiar nada, por supuesto. Jesús fundó, o mejor cambió, varios mandamientos. Él decía, pero yo os digo. Acordémonos que estamos hablando según la óptica de los movimientos, no de lo que realmente está escrito. La salvación viene por la fe obediente que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. Yeshua, por medio de sus enviados, dice que Israel no ha sido desechado. Según los seguidores de Jesús, Israel fue desechado, fue cambiado, fue reemplazado. Yeshua nació de hombre y de mujer. Jesús nació de mujer únicamente. Yeshua significa el Eterno salva. Jesús es una pobre transliteración que técnicamente no significa absolutamente nada. Yeshua solo santificó los alimentos estipulados por la Torá. Obviamente, si decimos de la Torá es del Eterno mismo. Jesús hizo todo puro para comer. Yeshua oraba al Padre Eterno. En Jesús la parte humana le oraba a la parte divina de Él mismo. Yeshua potencialmente podía pecar y por eso fue tentado. Jesús no podía pecar porque es divino. El seguidor de Yeshua ora al Eterno, quien es el centro de su vida. El seguidor de Jesús le ora al mismo Jesús y Jesús mismo es el centro de su vida. Yeshua es la cabeza de Israel, que se casa con el Eterno. Jesús se casa con la iglesia. Yeshua estaba de acuerdo con muchas cosas de la doctrina de los fariseos. Jesús estaba totalmente en contra de los fariseos. Yeshua celebraba Pesaj. Jesús estableció la cena del Señor. Yeshua dio instrucciones a sus discípulos judíos. Jesús dio instrucciones a los gentiles, por ejemplo, en esta mal llamada Gran Comisión. Yeshua cumplió su misión mientras estuvo en la tierra. Jesús hizo apariciones desde antes de venir al mundo. Para Yeshua la gracia es parte de la Torá y siempre ha existido. Con Jesús entró la gracia como algo nuevo. Yeshua indica que el diezmo estaba vigente en el contexto judío. Jesús ordena el diezmo para los gentiles. Muchos judíos rabínicos han creído en Yeshua, pero nunca creerían en Jesús. Y hay mucho más. Estas son solo algunas diferencias importantes, pero hay muchísimas más diferencias. Querido oyente, Yeshua, no Jesús, es un rabino judío, es un hombre, no Dios, que fue escogido como el instrumento adecuado de la redención final. No existe ningún Jesús que tenga estas características. ¿En quién has de creer ahora? ¿En Yeshua, el rabino judío? ¿O en Jesús,
el griego inventado por Roma. Espero que seas muy bendecido con este mensaje. Siempre hablamos con todo respeto, pero siempre aferrándonos a la palabra del Eterno. Mi correo para cualquier duda o inquietud, hgarciao@hotmail.com. Shalom.